Después de meses buscando combinar mis pasiones como estratega y editor de videos, surgió esta idea de contenido que me permite explorar y explotar mis capacidades. En este nuevo formato de contenido lo que quiero hacer es analizar y ser el editor de videos de canales de YouTube por un día. La idea es desarrollar un camino alternativo a la estructura y edición de videos que manejan actualmente estos canales. Básicamente darles una estética distinta manteniendo la esencia. Pero eso sí, cada decisión que tomemos tendrá un objetivo. En esta ocasión voy a iniciar con uno de los canales que suelo frecuentar muy a menudo, que es el canal del Rincón del Varo. Una persona que se dedica a crear contenido de hardware y el armado de PCs gaming como de productividad. Comenzaremos con un análisis previo, analizaremos ritmos, transiciones, efectos y música. Luego crearemos una identidad audiovisual, paleta de colores, tipografías, estilo de edición, recursos y animaciones. Y finalmente veremos el antes y después para ver en qué mejoramos. La idea de este formato es mostrarte mi flujo de trabajo y también ver cómo podría mejorar un canal si yo fuera el editor. Y antes de comenzar quiero aclarar que este video no lo hago con la intención de menospreciar el trabajo de ningún editor o de ningún colega. Simplemente lo que quiero hacer es mejorar mis capacidades de tomas de decisiones, mejorar mis estilos y también mejorar como editor. Solamente eso. Ahora sí, vamos a iniciar con el primer paso. Nos iremos al canal del Rincón del Varo y vamos a seleccionar el video que vamos a analizar. En este caso yo ya lo seleccioné, así que simplemente voy a abrirlo y voy a analizarlo. Como dije, veremos el desarrollo de la idea, el ritmo que tiene, efectos, transiciones, sonidos y qué música utiliza. Ya terminamos de analizar el video y he encontrado varios puntos de mejora, así que quiero comentártelos antes de que sigamos con el siguiente paso. De lo primero que me di cuenta es de la coherencia visual. Entonces vamos a colocar aquí, tener una coherencia visual. Si bien el canal parece tener un estilo cuando entramos, cuando vemos alguno de sus videos, vemos que ese mismo estilo no se mantiene. Es decir, no hay un patrón visual en su canal y en sus videos. Y aunque no es malo en sí, podemos optimizar mucho más su marca para que tenga más presencia. Así que lo primero que vamos a hacer es definir estilos, tipografía y colores. Esto nos ayudará a que no solamente los videos se vean bonitos, sino que también nos va a ayudar a crear los elementos base que vamos a utilizar en el canal. Por ejemplo, he visto que en sus videos utiliza mucho estas gráficas comparativas. Podemos crear un diseño plantilla que permita utilizarlo constantemente, simplemente cambiamos las imágenes e información, pero mantenemos la identidad visual del canal. Lo segundo que vi en mi análisis es que podemos mejorar las composiciones. Entonces aquí colocamos mejorar las composiciones. Hay momentos del video que se ven pequeños detalles, como por ejemplo los precios no salen en pantalla o las imágenes están incompletas o a veces los textos son poco descriptivos o difíciles de entender. Lo que me conecta a la tercera mejora, que es utilizar la edición para contextualizar y comunicar. El canal del Rincón del Varo, como dije al inicio, se dedica a analizar componentes de computadoras, por lo que utiliza muchos conceptos que pueden llegar a ser técnicos y difíciles de comprender si no se tiene la suficiente atención. La edición en este caso debe ayudar a dar contexto y potenciar esa comunicación que en muchos momentos del video no se hace. Así que una vez hemos hecho este análisis rápidamente, vamos a iniciar con el primer paso. Vamos a crear el sistema visual que nos va a permitir crear esas primeras plantillas que utilizaremos posteriormente en la edición. Para que este video no se haga eterno, ya he definido un poco el estilo del canal. He seleccionado los colores, tipografía y un poco el estilo del canal. La paleta de colores que seleccioné fue la siguiente. Como color principal, el color rojo, porque básicamente es el color que mayormente utiliza en su canal. Como color complementario, elegí un verde bastante intenso, y como color de activación o color terciario utilicé el color amarillo. Y bueno, los colores que siempre utilizamos para dar contraste, utilizarlos en fondos, ha sido uno casi negro y un gris bastante oscuro. Esta sería nuestra paleta de colores. Y para la tipografía básicamente utilicé una tipografía pero en sus distintas variantes o familias. En este caso voy a utilizar archivo en todas sus configuraciones o en todos sus estilos o pesos, y también voy a utilizar el archivo condensado. Estas son las dos tipografías que son gratuitas, las puedes conseguir en Google Fonts. Luego, el estilo que vamos a utilizar en el canal. Ya hicimos por aquí las plantillas que vamos a utilizar para la animación de las secciones de los videos. En este caso las he dividido y te las voy a mostrar a continuación. En este caso, las plantillas de las gráficas de temperatura. Él normalmente cuando está haciendo una comparativa, están comparando temperaturas, en este caso de la CPU y de la GPU. Entonces, la plantilla sería
de esta manera. Aquí estarían los gráficos y aquí estarían, digamos, los nombres de, en este caso, las CPUs y aquí las temperaturas de las GPUs. Luego tenemos por aquí abajo las gráficas de los FPS, básicamente las comparativas de los componentes. En este caso, igualmente de las GPU, estaría hablando aquí de los FPS o el rendimiento. Sería una gráfica bastante similar. Aquí saldría su cámara a un costado. Luego tendríamos por acá la diferencia o el rendimiento entre cada una de las tarjetas gráficas también. En este caso las muestra con un porcentaje, básicamente la diferencia entre cada una de las gráficas. Y luego tendríamos por aquí el precio por cada FPS que estarías pagando al comprar una tarjeta gráfica. Luego tendríamos los titulares. Lo que tengo pensado en mente es que el titular, antes de que aparezca el título como tal, aparezca una animación con un recurso visual asociado o que haga referencia al título que va a salir. En este caso aquí el titular es memoria VRAM y aquí saldría básicamente una animación de la tarjeta gráfica y que aparezcan los módulos de la memoria VRAM. Igual con el Ray Tracing, cuando esté mencionando el Ray Tracing, saldría como una animación del Ray Tracing o de los elementos o haciendo referencia a ese concepto. E igual cuando diga mejor precio, que va a aparecer como un dólar y una flecha apuntando hacia abajo. Entonces esto me da como una idea antes de animar de cómo tengo que animar básicamente el título, en este caso la composición, antes de siquiera abrir el programa de animación. Luego por aquí tenemos algunas pantallas que serían cómo se vería antes. Bueno, así se veía antes, así se va a ver después cuando ya incluya la animación en ese apartado. Aquí lo que hice básicamente fue resaltar algunos elementos para que la comunicación sea mucho más fácil para el usuario. Por ejemplo, aquí salía 4K Ultra y salía la tarjeta gráfica por aquí mencionada, pero como le estás haciendo referencia a las tarjetas gráficas y lo que quieres es resaltar la información, hay que resaltar la información. Entonces aquí lo que hice fue utilizar básicamente un recuadro con el color rojo y utilizar el amarillo para, en este caso, resaltar el 4K Ultra. Y por aquí tenemos una comparativa de cómo se vería con los colores aplicados y la tipografía. Y aquí también, bueno, así se veía antes cuando estabas representando la comparación de dos juegos y así se va a ver después. Luego cuando esté mencionando alguna información de alguna tarjeta gráfica que normalmente se refiere al precio, en este caso la división de la pantalla sería así. Utilizamos el recurso, como digo, amarillo para que se vea de esta manera. Así se veía antes. Como puedes ver, no se ve tan limpio como a mí me gustaría, porque al final este sería como mi gusto que le aplicaría a este canal. Y aquí simplemente lo hacemos mucho más limpio. Simplemente colocamos la información centrada, colocamos información relevante en la parte superior con algún recuadro de algún color. En este caso utilicé el verde. Y por aquí abajo tengo algunas tablas comparativas. En este caso realicé solamente una para no hacer varias, porque al final, como digo, son plantillas y estas plantillas las podemos reutilizar una y otra vez. Ya teniendo un estilo definido, es mucho más fácil crear otros recursos que necesitemos. Por ejemplo, aquí estamos creando esta tabla comparativa. Ya tenemos esta tabla de base y si necesitamos crear otra tabla, simplemente yo lo que hago es duplicar esta tabla y simplemente reemplazar componentes. Si aquí van a ir CPUs, simplemente quito las gráficas y coloco las CPUs. Simplemente tengo que buscar los recursos de las CPUs. No tengo que pensar en el estilo, en lo que quiero hacer, porque ya va a haber una plantilla que me va a ayudar a ser mucho más eficiente. Luego por acá, si queremos seguir replicando el mismo estilo, en este caso serían adicionales, que serían algunas animaciones adicionales a las plantillas, porque por ejemplo hay videos que no son iguales, entonces van a haber momentos en donde él vaya a hacer referencia a algún concepto que seguramente no vaya a haber plantilla, pero ya tenemos la estructura visual que queremos utilizar en el canal y es mucho más fácil aplicarla. Aquí en este caso sería una recomendación que estaría haciendo, si mal no recuerdo, a que si estás jugando en 2K utilices como mínimo estas tarjetas gráficas de esta capacidad y si vas a jugar en 4K utilices esta tarjeta gráfica con esta capacidad. Como puedes ver, sin siquiera ver el video, ya tengo como una referencia visual o tengo una idea a lo que se está haciendo referencia en el video, porque el gráfico o la animación o la edición que estoy haciendo está contextualizando lo que quiere transmitir el video. Y por aquí tenemos una última animación
que sería esta, que también estaría haciendo referencia a las tarjetas gráficas y a la comparativa de precios y de capacidad. Y listo, ya por aquí tenemos los gráficos terminados. Ahora vamos a ir al Premiere para que podamos comenzar con la edición de este video. En este caso ya importé el video dentro de la línea de tiempo, ya abrí mi programa y bueno, básicamente lo que voy a hacer es editar por encima de este video porque no tenemos el crudo, lamentablemente. No soy el editor real de El Rincón del Varo y básicamente lo que vamos a hacer es simplemente marcar aquellas zonas donde voy a mejorar el video. Entonces aquí ya con algunos marcadores dije, bueno, aquí voy a colocar las animaciones, aquí voy a mejorar la edición. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que hice fue simplemente con la tecla M en el Premiere, crear un marcador simplemente con el Alt pulsado o la tecla Option en Mac. Lo que hago es arrastrar este manejador y simplemente lo que hago es cambiar el color para decir lo que voy a hacer. En este caso yo utilizo el color rojo para poder indicar o para yo saber que esto es una animación en After Effects y es lo que vamos a hacer. Vamos a marcar todos esos clips que vamos a exportar al After Effects para comenzar con las mejoras de este video. Ya por aquí tenemos los clips que voy a editar o voy a animar exportados porque bueno, no voy a hacer todos los clips que seleccioné dentro del Premiere porque básicamente es un video largo y al final, como dije en un principio, cuando creamos las plantillas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la información. Seleccioné aquellas plantillas o aquellos clips que yo considero que son diferentes entre sí para que hagamos animaciones distintas y luego ya esas animaciones las podemos replicar, duplicar y simplemente reemplazarla por la información que queramos. También exporté estos clips de forma individual porque es mucho más práctico para realizar este video, porque en otras circunstancias simplemente lo que yo hago es irme al Premiere y lo que hago es seleccionar el clip, le doy clic derecho y le doy en reemplazar con una composición en After Effects. Esto es lo que hago normalmente, pero bueno, para practicidad y porque estoy haciendo este video es mucho más cómodo para mí exportar los clips y editarlos directamente en After Effects. Una vez dentro del After Effects, lo primero que tenemos que hacer es crear las composiciones y organizar las carpetas. En este caso aquí ya vemos por aquí algunas composiciones abiertas, creadas porque ya hice las animaciones, pero voy a enseñarte cómo es mi orden dentro del programa. Lo que hago es crear estas carpetas. Por ejemplo, aquí tenemos 4 carpetas que son de assets, de clips, composiciones y footage. Aquí lo que hago es simplemente en assets es colocar cualquier recurso adicional que no sea del propio video. Si necesito descargar, por ejemplo, un archivo o un icono o una imagen en PNG, normalmente la coloco aquí o la coloco en la carpeta footage. En este caso el footage es directamente de lo que voy a utilizar dentro del video, algo que es propio del video, es decir, una imagen que va a hacer referencia dentro del video a algo, eso lo coloco acá y normalmente cualquier cosa extra, por ejemplo, si voy a agregar una imagen de un meme, la coloco en assets. Los clips, bueno, aquí simplemente lo que hago es colocar los clips, ya los importé, es sumamente fácil, solamente lo que vas a hacer es arrastrarlos, te vas a la carpeta, seleccionas los clips que vas a arrastrar, te los llevas al After Effects y los colocas por acá. Yo los voy a eliminar porque ya los tengo. O simplemente le das doble clic y te va a abrir la carpeta y simplemente te vas a ir donde están los clips y los seleccionas, le das en abrir y ya los tienes por acá. Luego tenemos las composiciones. En este caso, como no utilizamos en Premiere la opción de clic derecho, reemplazar con una composición de After Effects, lo que tienes que hacer en este caso es crear la composición desde cero. Normalmente le das clic aquí en la composición, creas la composición con las medidas del video que vas a importar y lo importas. Pero en este caso hay una opción bastante fácil para que no tengas que hacer eso y adivinar los FPS, no tengas que adivinar la dimensión de ese video, sino que simplemente creas una composición a partir del video que vas a importar. En este caso seleccionas el clip y lo arrastras al icono de composición y listo, se te crea una composición con las dimensiones que deseas. Luego se te crea aquí esta composición por acá. Yo la arrastro a composiciones y ya la tienes por aquí. Luego los clips, el footage es más de lo mismo. Simplemente puedes dar doble clic, buscar los footage, que en este caso yo lo tengo creo que por acá.
en After Effects, en imágenes, y aquí en PNG ya tengo el material. Simplemente lo seleccionas y le das en abrir. Lo colocas en la carpeta de footage y este es el orden que yo utilizo. Esta carpeta de solids se te crea automáticamente cuando comienzas a crear sólidos dentro de tu línea de tiempo. Así que esa carpeta no te tiene que preocupar. Luego vamos a ir viendo cada una de las animaciones. Vamos a comenzar por la primera de este video para que veas un poquito cuál es el orden de las animaciones, cómo las hago, cómo las realizo, cuáles son las opciones que utilizo y cómo pienso a la hora de editar. Vamos a comenzar con la primera animación, que en este caso es el primero, que es un titular. Lo que hago primero es, como vimos anteriormente, es crear el gráfico dentro de Illustrator. Utilizo normalmente Illustrator porque es muy cómodo para poder crear los gráficos y luego animarlos dentro del After Effects. Así que como primer paso lo que hago es exportar estos recursos al After Effects. ¿Cómo lo hago? Con este plugin. Hay un plugin que se llama Overlord que te permite exportar gráficos desde Illustrator a After Effects y viceversa. También puedes importar gráficos desde desde After Effects a Illustrator. En la descripción, en mi página, tienes una página de recursos, una sección de recursos, y ahí puedes descargar el plugin. ¿Cómo importamos estos gráficos? Bueno, seleccionamos los gráficos y le damos a esta flechita con el plugin ya instalado y como puedes ver se te importan todos los recursos. En mi caso no lo voy a hacer porque ya lo he hecho y simplemente te voy a enseñar a cómo he animado esta secuencia. Lo primero es, vamos a verla para que veas la animación. Básicamente es esta animación, tiene un zoom out y tiene una animación en el texto, también tiene una animación en la flecha, también tiene una animación el símbolo del dólar. Y bueno, lo primero que hago es crear un fondo. Este fondo tiene un gradient ramp, que es básicamente un degradado de fondo. Lo tiene en linear, pero bueno, normalmente también lo coloco en radial. Coloco esto en el centro, lo coloco de esta manera y ya tenemos aquí un degradado radial. Luego tenemos el símbolo del dólar, que en este caso lo que hice fue precomponerla porque normalmente cuando utilizas cámaras 3D o elementos en 3D no te toma el degradado. Es decir, cuando importas un degradado o cuando intentas crearlo, el programa no te lo detecta. Y esto es porque tenemos el renderizado, la opción de renderizado lo tenemos en Advanced 3D. En este caso lo estamos utilizando en Classic y no es necesario precomponerlo. Pero en este caso, si quisiéramos utilizar la opción de Advanced 3D, tendría que precomponer y darle a la opción de esta opción que es For Compo Layer, que simplemente lo que hace es colapsar transformaciones, efectos y todo eso. Es decir, lo que va a hacer es traer el efecto que tiene aplicado dentro de la composición a esta composición. Es algo bastante complicado, pero bueno, no me quiero enredar con esto porque aquí vamos a tardar 3 años. Pero básicamente decirte que no es necesario en este caso. Lo que hice fue animar la line, que básicamente es la línea o la flecha, que en este caso no sé por qué se llama line, sería arrow. Y este arrow lo que tiene es simplemente un trim path que va de 100 a 0. Entonces nos da esta animación como que se va creando la flecha y tiene esta curva de animación. Luego tenemos por aquí un Adjustment Layer, que es una capa de ajuste donde tenemos el blur, que es este desenfoque. A medida que va retrocediendo la cámara se va desenfocando el fondo y va apareciendo el texto. Lo hacemos con un efecto que se llama Fast Box Blur y le colocamos también una animación a medida que va alejándose la cámara. Luego tenemos aquí un texto que tiene un efecto aplicado que básicamente es un animator, tiene 2 animators. El primero es la animación de los caracteres para que esté en aleatoriedad, que esto lo hacemos con un wiggle. No sé por qué no se ve el wiggle. Aquí está el wiggle. Simplemente animamos el character offset y le colocamos un wiggle y luego le agregamos otro animator y animamos la opacidad. Entonces tenemos este efecto bastante bonito. Y al precio le agregamos un deep glow, le agregamos un radiant ramp y le agregamos un flicker para que dé ese aspecto de parpadeo. Así quedaría básicamente nuestra animación. Así que venga, empecemos viendo qué modelo podemos encontrar al precio más bajo en cada chip a estas alturas. Ahora vamos al segundo clip o a la segunda composición. En este caso lo que hacemos es, bueno, animar
varias imágenes, aquí tenemos varias cosas interesantes. Aquí simplemente lo que hicimos fue agregar los recursos que tenemos aquí en el proyecto, en el footage, agregamos las imágenes. En este caso aquí está él presentando o está comentando las tarjetas gráficas. Creo que está comentando el precio, si mal no recuerdo. Igual cuando veas el antes y el después te vas a dar cuenta. Pero bueno, aquí básicamente está mencionando varias tarjetas gráficas y como aparecían antes, bueno, aquí te puedo mostrar cómo aparecían antes. Aparecían de esta manera, ¿ves? Aparecen como las imágenes cortadas a la mitad y aparece el precio, pero aparece la imagen como cortada, el precio no se ve como muy centrado ni muy estético. Entonces lo que hacemos es centrar todos los elementos. Simplemente lo que hago es descargar los recursos, agregarlos aquí como imágenes y lo que hago es simplemente anidarlos, bueno, o conectarlos a un nulo. Aquí lo que hago es crear este nulo y este nulo tiene una animación en la posición. ¿Por qué tiene una animación en la posición? Ya te voy a mostrar. Este sería este recurso. Entonces aquí tenemos estos tres elementos que están conectados al nulo y lo que hace este nulo es mover la posición de esos elementos. Aquí del segundo 0, bueno, vamos aquí a configurar la composición desde el segundo 0 para que lo puedas ver mucho mejor. Aquí del segundo 0 al segundo 4 tenemos esta animación que va como lento hacia arriba y luego hay esta animación donde cambia. Entonces tenemos esta animación con los elementos cambiando. Están las mismas imágenes porque básicamente, como dije, es una plantilla que luego podemos reemplazar, pero básicamente tenemos la idea de cómo es la animación. Entonces se ve mucho más estético, ¿no? Aquí simplemente están todos los recursos dentro de la composición y el nulo va animando esos elementos. Entonces todos los elementos irían conectados al nulo y simplemente animamos el nulo dentro de la composición. La RTX 5070 Ti ya se puede conseguir desde algo menos de 900 euros, la 5070 desde algo menos de 600, la 9070 parte desde los 670, 680 y la 9070 XT desde los 720, 730. Pasamos al tercer clip. Aquí tenemos varias cosas interesantes. Aquí tenemos igual las imágenes, pero en este caso hay una animación diferente. Una va hacia abajo y otra hacia arriba y tenemos alguna animación bastante buena. Por ejemplo, tenemos la misma animación que en la anterior. Tenemos dos nulos creados, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo y aquí tenemos otros recursos. Simplemente aquí está la animación igual, va lento y luego hace un cambio y como podemos ver también tenemos una animación en los textos. Aquí simplemente está comparando las tarjetas gráficas, los precios recomendados y está esta animación donde cambia a AMD. Está mostrando las tarjetas gráficas de Nvidia y muestra luego las de AMD. Aquí tenemos una animación bastante interesante que es del texto con un efecto mate. Entonces voy a tratar de explicarte rápidamente lo que es porque es bastante interesante. Aquí lo que hacemos es tener un fondo que sería esta capa, este rectángulo redondeado y tenemos un texto por la parte de arriba, pero luego hace un cambio de color y luego cambia de texto. Este cambio de color simplemente es animando el gradient. Si nos vamos al gradient, los colores están animados, como puedes ver, pasa de un verde a un rojo y el texto simplemente se anima y se va, bueno, uno viene de abajo y este viene de acá arriba, pero vamos a ver cómo funciona. Este está por aquí abajo, pero ¿por qué no se ve? Me estarás preguntando. Porque básicamente tenemos otra capa creada por encima que está funcionando como mate. Es decir, le estamos diciendo al programa que este texto se va a ver solamente dentro de este recuadro. Para eso tenemos que duplicar la capa. Como puedes ver, tenemos esta capa que funciona como fondo, la duplicamos y la colocamos por encima de nuestros elementos. Luego le decimos al texto que esta capa, el trad mate, lo haga a esa otra capa y ya se nos crea de esta manera. Es bastante sencillo, es bastante simple comprender este concepto y puedes crear estas animaciones bastante buenas. Y aquí está pasando lo mismo, está cambiando el color, simplemente que el precio está viniendo desde arriba. Y bueno, básicamente los textos tienen animaciones. Básicamente tiene una misma animación, una viene de arriba y otra viene de abajo, pero en este caso, bueno, pude haberla hecho con un nulo, igual que en esta composición. Pude haber creado un nulo para los dos textos y hacer solamente una animación. Pero bueno, en este caso me salió de esta manera cuando lo estaba animando y ya está. No hay drama tampoco porque es algo bastante sencillo. Que en Nvidia ya tenemos opciones ligerísimamente por debajo del precio de venta recomendado, mientras que en las de AMD aún
tenemos sobreprecio. Ahora pasamos al cuarto clip. En este caso aquí estaría mostrando básicamente una tarjeta de video y estaría comparando el precio. Vamos a ver qué animaciones tenemos. En este caso aquí tenemos una animación bastante curiosa, que esto lo hacemos con un plugin llamado Autofill, que es este efecto como de relleno, como lo dice el nombre de Autofill. Si nos vamos aquí, tenemos este efecto agregado que es con un plugin y Recuerda que nos da este, bueno, vamos a desactivar aquí el audio, nos da este efecto bastante bonito. Ahora, este efecto también lo creamos nosotros. Esto sí lo creamos con un range selector, con un animator, y aquí lo que hice fue simplemente animar la posición, la escala, bueno, la escala no tanto, la rotación y la opacidad. Entonces tenemos este efecto que viene desde el centro. Luego aquí tenemos otra animación que simplemente se mueve a la derecha, perdón, a la izquierda, y aparece un nuevo texto que es de esta manera. Entonces aquí tenemos esta siguiente animación. Recuerda que la RX 9070 debería de costar como una 5070 más o menos y la 9070 XT unos 50 euritos más. Ahora vamos a ver otro titular que, bueno, básicamente es el titular de la VRAM. Es igual que la primera animación. Es una cámara con zoom out y aquí tenemos una vista. Bueno, esto no lo mencioné en la primera animación. Aquí tenemos dos vistas para poder ver la vista de arriba y aquí vemos la cámara activa, ¿no? Entonces aquí tenemos cámara activada y aquí tenemos las vistas de top desde arriba. Esto es para animar mucho más fácil la cámara. Como estoy haciendo un zoom out, es mucho más fácil ver la cámara de esta manera. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una animación, zoom out, y igual tenemos un blur, y aquí simplemente lo que hacemos es animar y tener un desfase en cada uno de los elementos para que nos dé esta animación. Y aquí igual tenemos el mismo efecto de VRAM y memoria, igual en los textos. Hablemos de algo importantísimo, la memoria VRAM. Aquí nos encontramos... Luego tenemos uno de los recursos más utilizados por el Rincón del Varo, que es de las tablas. Aquí lo que hacemos es colocar iconos, pero en este caso irían las imágenes originales. Si nos vamos al recurso, o bueno, a la plantilla o al video que estamos editando, vemos que el Rincón del Varo utiliza imágenes reales de las tarjetas gráficas. Entonces en este caso sería una buena práctica también mantener aquí las tarjetas gráficas. Las animaciones o bueno, los gráficos o la tabla son parecidas, pero considero que se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Se pueden hacer estéticamente mucho más bonitas y mucho más limpias, porque al final es darle contexto, como dije, al usuario, a la persona que está viendo el video, saber qué está viendo y por qué lo está viendo. Entonces aquí la animación es sencilla. Vamos a desactivar el audio. Aquí simplemente hay una animación de escala. Aquí, como podemos ver, está creciendo la animación. Y si nos vamos a este recurso y le damos a la tecla U, vemos que tenemos una animación de escala. Aquí lo que hicimos fue colocar el punto de ancla a la izquierda para que la escala venga de 0 en horizontal solamente, de 0 a 100. Y esto lo hacemos activando y desactivando estas cadenas. Si la desactivamos, ya podemos controlar individualmente las escalas. Podemos controlar el alto y también el ancho. Y lo hacemos desde este punto de ancla, que lo hice colocándolo desde acá. Si lo coloco desde acá, la animación va a venir desde acá. Ok, entonces vamos a dejarlo como estaba y tenemos esta animación. Y luego hay una parte en donde menciona dos tarjetas gráficas que en el video original no se ve, ¿vale? Aquí tenemos las 4 tarjetas gráficas y en ningún momento, cuando se hace mención a ese apartado que menciona 2 tarjetas gráficas, no hay una manera de visualizarlas, solamente con el audio. Pero las personas somos audiovisuales, ¿no? Vemos y escuchamos. Entonces, la importancia de la edición de videos es atacar esas dos partes. Así que lo que hicimos aquí fue, creamos 2 líneas con Deep Glow y, como puedes ver, resaltamos estos elementos con un Deep Glow y tenemos un Trim Pad aplicado. Aquí tenemos un Trim Pad que viene de 0 a 100. Y luego hay una opacidad de 100 a 0 para que desaparezca justamente cuando termina el trim pad. Y luego tenemos otra animación igual con un recuadro. Con 3 gráficas que tienen 16 GB y un bus de 256 bits, las 2 de AMD y la 5070 Ti, mientras que la 5070 tan solo tiene 12. La siguiente animación o el siguiente clip es mostrando un gameplay, básicamente mostrando la información en pantalla. Aquí está mostrando básicamente la tarjeta. Hay una animación fácil y sencilla.
del texto y aquí aparece otro texto. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que especialmente en juegos en 4K, pero también en 1440p, que sean muy demandantes de memoria VRAM, te vas a encontrar con cuello de botella debido a este motivo. Tenemos el siguiente clip, que en este caso no hice ninguna animación porque bueno, es básicamente esta misma, así que vamos a pasar para el 9. Y aquí tenemos la animación adicional o el clip adicional, que en este caso tenemos simplemente una cámara con zoom out y una animación de posición y opacidad y los trim paths que simplemente van evolucionando y van haciendo crecer esta línea. Igual, posición y opacidad. No hay más nada, no hay ningún misterio. Luego aquí vuelve a aparecer y ya, eso sería todo. Por ese motivo yo no te recomiendo comprar en 2025 para 1440p nada que esté por debajo de los 12 GB y para 4K de los 16. Luego tenemos la siguiente animación que es la misma que la anterior, básicamente. Es simplemente mostrando dónde se puede jugar. Esto sería esta misma. Luego tenemos otra tabla que sería la misma que esta tabla, simplemente cambiando la información. Y luego tendríamos los FPS. Aquí sí tendríamos varias animaciones. Tenemos el gráfico, que sería esta, que simplemente es una animación de trim path, solamente eso. Hay una animación de posición y opacidad del texto, opacidad de estos textos y esta viene con posición y opacidad también. Entonces tendríamos una entrada así. La cámara entra desde la derecha. Esto lo puedo hacer con una máscara. Si eliminamos la máscara, aquí estaría el video, que sería el video que estaría por debajo, pero bueno, en este caso le coloco una máscara para poder utilizar el recurso de la cámara. Y esto es simplemente igual que lo anterior. Es una animación de la escala que viene de 0 a 100, pero en este caso en la escala vertical, y este efecto del texto como si estuviera apareciendo es simplemente igual duplicar la capa y hacer un mate de este texto a esta capa. Por ejemplo, es esta, que es la primera. Entonces el texto siempre está ahí, como puedes ver, aquí está el texto, simplemente aparece cuando el mate se anima. Luego tenemos estas animaciones que serían igual de escalas. Este sería el antes y el después. Empecemos con 1440p. Vamos a utilizar la media de 15 videojuegos. Te dejaré el listado por ahí abajo. Ya casi terminamos con este clic. Este es el penúltimo. Aquí tenemos igual animaciones de escala y igual animación de escala de este elemento. Aquí estaría explicando las diferencias entre cada tarjeta gráfica o el rendimiento de cada tarjeta gráfica con porcentajes. Y aquí tiene otra animación. Voy aquí a quitar el audio para que no nos moleste. Aquí estaría también una animación con Trim Path y Deep Glow. En este caso las dos líneas se mantienen, no tienen animación de opacidad. Y esto es simplemente para mostrar el porcentaje de la diferencia de estas dos tarjetas gráficas. Por ejemplo, la 5070 es la más lenta de todas, pero la 9070 le saca algo menos de un 5%, que sí, que es más rápida, pero realmente la experiencia jugable va a ser muy similar. Entre la 9070 y la 9070 XT hay un 10% de ventaja para la XT, mientras que la 5070 Ti le saca un 7% a la 9070 XT. Si te preguntas cuál es la diferencia entre la 5070 Ti y 5070, supera el 23%. Y finalmente terminamos con este clip que sería básicamente la animación del costo por FPS, que sería lo mismo. En este caso a este le agregamos un Deep Glow a cada recuadro amarillo para darle como ese énfasis, pero sería básicamente lo mismo. Animación en el eje vertical con el punto de ancla en la parte inferior para que la animación venga desde abajo y tendríamos esta animación igual con el mate. Pues sería la 5070, 5,47 euros por cada FPS. Casi 6 euros, 5,98 la 9070, 6,12 la 9070 XT y 6,71 la 5070 Ti. Y listo, solamente quedaría reemplazar algunos iconos, imágenes e información, pero la estructura visual o la identidad visual, mejor dicho, ya ha sido creada. Mejoramos la coherencia visual, las composiciones y contextualizamos mejor el video. Faltaron algunas cosas como los sonidos, la música para darle ambientación al propio video, pero como dije en un principio, es bastante difícil cuando no tienes el crudo del video y sabía a lo que me enfrentaba. Pero ha sido una experiencia bastante buena, bastante
bastante positiva. Espero que hayas aprendido bastante con este video. Si tuviste alguna duda con los recursos, con el flujo de trabajo que utilizo o con los programas con los que edito, por favor déjamelo en los comentarios. También si quieres que sea el editor por un día de algún canal, también déjamelo en los comentarios. Tengo algunos candidatos que seguramente les va a gustar y que seguramente vamos a aprender muchísimo, así que suscríbete a este canal también, dale un like si te gustó y nos vemos en el próximo video.